a dar respuesta a las preguntas que me han formulado respecto del tema que se dio en la primera sección. Dice, Miriam nos pregunta si sigue vigente para los no residentes que declaran aún con ingresos por debajo de los topes para declarar cuando no tienen retención en la fuente. Si están en país sin CDI, declaran en ambos países. Bueno, Miriam, miremos acá un tema y permítame, voy a proyectarles mi pantalla. Voy a proyectarles mi pantalla y yo sé, Miriam, por qué estás haciendo esta pregunta y por eso quiero darles como a todos esta claridad que me parece muy relevante. Mire, cuando nosotros analizamos quiénes no están obligados a declarar, nos tenemos que ir al artículo 592, ¿cierto? En ese artículo 592, fíjense en que es un artículo, pues digamos, bastante antiguo, donde está haciendo referencia a leyes, pues digamos, del 95, del 2003, estas son pues del 2016, y aquí es donde tenemos el tope, ¿cierto? El tope de las 1.400 VTs. Pero miren que en este primer caso, cuando dice quiénes no están obligados a declarar, los contribuyentes, personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas que en el respectivo año periodo gravable hayan obtenido ingresos inferiores a 1.400 VTs y que el patrimonio no exceda de 4.500 VTs. Y en el numeral 2 hablan de las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema importante que ha suscitado diferentes opiniones y quiero darle los elementos para que ustedes tomen, digamos, sus conclusiones. Yo les diré las que nosotros hemos tomado, pero me parece relevante hablarles de este tema. Miren que estas normas datan del año 2003, o sea, estamos hablando en el momento en que se hablaba de extranjeros y nacionales, ¿cierto? De extranjeros y nacionales. Entonces, por eso es que acá se habla de personas extranjeras, ¿cierto? Naturales o jurídicas sin residencia o domicilio en el país. Entonces, cuando hablamos de personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, me está diciendo ese numeral 2 que están obligadas, que están no obligados a declarar cuando la totalidad de los ingresos están sometidos a retención en la fuente, de los que tratan el artículo 407 a 411, y dicha retención en la fuente les hubiera sido practicada y se hablaba pues en ese momento en el caso de remesas. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que dicen que este numeral 2 solamente se le puede aplicar a las personas extranjeras que no tienen residencia. Pero lo que la DIAN ha sostenido, y hay un concepto muy bueno que les voy a, yo creo que yo lo relaciono en un ejemplo, está por acá de un no residente, espérenme que se los voy a buscar por aquí. Este concepto que es del 2021 de la DIAN está diciendo, venga señores, que este artículo es muy viejo y con el cambio que hubo, la evolución del concepto que les dije de extranjero a no residente, pues aquí ya no podemos hablar de extranjero. Aquí tenemos que hablar simplemente de personas naturales o jurídicas sin residencia, ¿cierto? Porque ahora no interesa, digamos, para el tema de la declaración de renta, lo que hay que definir es si es residente o no es residente. Claro que hay unos elementos distintivos para definir el residente del no residente, dependiendo si es nacional o extranjero. Pero una vez se define si son residentes o si son no residentes, los elementos para obligarlos a declarar deben ser los mismos para el residente o el no residente. Ya no se hace esa distinción del extranjero del nacional. Entonces, este numeral 2 aplica a cualquiera que sea no residente. O sea, que una persona que sea no residente, aquí estamos diciendo, no se le mira, mire, eso está acá en la página 356 del Manual de Retención en la Fuente, no se le mira los topes de ingresos, patrimonios, consumos o tarjetas de crédito, porque eso aplica es para los residentes. Simplemente lo que miramos es que sus ingresos hayan estado sometidos a retención en la fuente tratándose de estos tres artículos y no tienen tope, o sea, pueden ser de 1.000 VTs, pueden ser de 900 VTs, no importan, pueden ser de 3 millones de pesos,
Pero si se trataron de estos ingresos y no tuvieron la retención en la fuente como no residente, él se encuentra obligado a declarar, ¿cierto? Entonces, aquí, en el caso de los no residentes, no se determina, para efectos de tu pregunta, no hay interés en si supera o no supera los topes, porque este primer artículo solamente se aplica entonces a esos que son residentes, ¿cierto? Entonces, por eso es que hacemos una distinción, una clara distinción de que el residente solamente aplica este cuadro que tenemos acá, los topes, ¿cierto? De ingresos, de patrimonio, de consignaciones, de consumos, y los no residentes tienen que revisar la retención en la fuente si recibió del 407 al 409. Si fue alguno de estos, no están obligados a declarar. Si no obtuvieron ingresos de fuentes nacional, no están obligados a declarar. Y si se trata de estos artículos distintos, reténgales o no les retengan en la fuente, siempre tendrán que presentar declaración de renta. Entonces, esta es como la aclaración. Hildebrando, ¿ibas a decir algo? No, dale, tranquila. Ok, listo. Bueno, entonces eso respondiendo la primera pregunta. La segunda pregunta dice, un no residente debe actualizar el RUT como no residente y si no lo ha hecho tiene sanción, pregunta el usuario es familia Yepes. Bueno, realmente la condición de residente o no residente no se acredita en el RUT. O sea, en el RUT tú colocas si eres responsable, pues si perteneces al régimen ordinario de renta o si eres del régimen simple, bueno, entre otras responsabilidades tributarias, pero la calidad de residencia no se encuentra, digamos, acreditada en el RUT. Entonces, si cambias de residente o no residente, lo demuestras a la DIAN en el caso de requerir el certificado de condición tributaria y de residencia fiscal, pero no consta en el RUT. Pregunta el mismo usuario, persona natural colombiana, residente en Panamá. Le dieron una bonificación por parte de una empresa colombiana a través de una cuenta de compensación. La DIAN le solicitó la declaración de renta. Le respondo a la DIAN anexando la certificación de que es residente en Panamá y la certificación de agosto de la empresa que le pagó por la cuenta de compensación. Debo actualizarle el RUT. Bueno, ahí hay un tema. Es una persona natural colombiana. Tú dices que es residente fiscal en Panamá, pero de todas maneras tienes que revisar si es residente fiscal para efectos colombianos. Con la pregunta que tú me haces, pues asumo de que ya hiciste la evaluación y esa persona no es residente fiscal para efectos colombianos. Sin embargo, resulta curioso la bonificación que le realiza la empresa colombiana. O sea, ¿por qué se lo digo? Porque en el caso, por ejemplo, del que yo les contaba de la persona que era la gerente comercial de un banco y la trajo otro banco de México, ella recibió una bonificación por retiro del banco acá en Colombia. Ella se fue en el año 2021 para México, si no estoy mal, en el 2021 para México, y la empresa, o sea, el banco colombiano le dio la bonificación en el 2021. Ella ya había desde el año pasado terminado su contrato de trabajo. Pero en razón a qué le dieron esa bonificación, al hecho de ella haber sido asalariada, haber prestado sus servicios como asalariada en Colombia. O sea, esos eran ingresos de fuente colombiana. Por lo tanto, esa bonificación por retiro tiene la misma naturaleza porque fue por la prestación de servicios que lo hizo como asalariada en Colombia. Entonces, esa bonificación que ella recibió, yo se la declaré aquí en formulario 110 como no residente. Entonces, en el caso tuyo, si le están dando esa bonificación, tienes que mirar si proviene de unos servicios que prestó como asalariada o como prestadora de servicio en Colombia, sí se los debes de declarar a la DIAN, porque recuerda que el no residente declara ingresos de fuente mundial, entonces, perdón, de fuente nacional. Entonces, debes a esa no residente declararle esos ingresos aquí en Colombia. Si quieres te ayudo. Sí, te voy a pasar aquí varias, Hilde, te las paso por el interno, te las paso acá por el interno. O te voy diciendo las preguntas y vamos respondiendo, yo ya las tengo aquí todas. Yo tengo la primera tanda. Dale, adelante. Voy a responder una que hace Rubén Darío, perdón, este es de Carmenza.
Está de 10 y 43. En renta laboral, una persona que laboraba la liquidan y le dan una indemnización por despido sin justa causa por 155 millones. Pero allí le llaman bonificación en la liquidación escrita. Este tipo de indemnización tiene para parte exenta o todo es grabado porque no la vi en renta exenta. Entonces le respondo pues a Carmenza. A ver, una bonificación por retiro con motivo de extinción de su relación laboral es una renta de trabajo. Y como renta de trabajo tiene derecho a 240 VT mensuales. Y si él no se ha consumido las 240 VT mensuales, que son 2.880 VT anuales, o sea, 12 por 240 da 2.880, ella puede restar perfectamente eso como rentas exentas, pero hasta ese tope. Y tener en cuenta que la sumatoria de rentas exentas y deducciones no podrá superar las 5.040 VT. O sea, una indemnización por despido, que se llamó malamente bonificación por retiro, es también producto de una relación laboral y tiene derecho a la parte exenta. Y la parte exenta anual de ese contribuyente, de todos sus ingresos, son 2.880 VT, que equivalen al 25% de renta exenta, ¿cierto? Que se lo puede tomar siempre y cuando los cálculos le den para eso, sin que las rentas exentas y deducciones superen las 5.040 VT. Adelante, Alessandra. Bueno, Miriam hace una pregunta que te pido y de pronto que me des aquí una manito. Dice pregunta sobre sucesiones. Viendo el título de la presentación, pregunto, ¿hay posibilidad de que haya bienes distribuidos entre los herederos sin que se haya hecho la escritura de liquidación? Bueno, Miriam, ahí hay un tema y es, a ver, siempre que hablamos de una sucesión, la sucesión se debe hacer pues digamos que esto debe ser delante la notaría o delante del juzgado cuando es a través de sentencia. Digamos que cualquiera de esas dos partes, o sea, despachos judiciales o notariales, es de donde proviene una liquidación, digamos, en este caso de una sucesión. Hay documentos anexos que pueden, digamos, modificar este tema, como es el testamento o como es un fideicomiso civil, pero digamos que todos se presentan es frente a un acto que acontece y es la muerte de la persona. No sé la pregunta en la que tú enfocas, si vas, digamos, como preguntando si de pronto se puede dar una herencia en vida, pero digamos que la posibilidad de que haya bienes distribuidos entre los herederos puede ser por escritura, por notaría o por sentencia en juzgado. Esas son como las dos posibilidades. No sé, Hilde, si quieres complementar. También existe la posibilidad de que haya una donación. O sea, Pero no es herencia. no, no es herencia. O sea, los padres en vida pueden tomar la decisión de entregar a sus hijos unas donaciones. Caso en el cual es una ganancia ocasional por donaciones. Y posiblemente pueden hacerlo por iguales partes, pues, o sea, no necesariamente que quieran beneficiar a uno o a otro, pero el dueño del bien tiene la libertad de hacer con el bien en vida lo que quiera, ¿cierto? Yo puedo donárselo a uno de los hijos, que los otros se vayan después a poner problemas, lo pueden hacer perfectamente. Pero esa es una manera de entregarle bienes a todos los hijos en vida y se registran como donación. Y recuerden que las donaciones tienen un 20% de renta exenta si que superen los 2.590 VT, creo que es artículo 303. Perfecto. Listo. Y la otra pregunta es la siguiente. Dice, pregunta sobre sentencia del Consejo de Estado. Cuando se hace el pago de dividendos en especie, ¿cuál es la norma que establece su valor? Es el valor de la especie declarada o contable. Bueno, en el tema de los dividendos en especie, hay un análisis bastante especial que se hace en la sentencia y que pues por temas de tiempo de pronto no ahonde hasta allá, y es que el Consejo de Estado dice que cuando se determinan dividendos en especie, la norma específica que trata ese reconocimiento y que no se va por el artículo 90 es el artículo 29. Lo curioso es que en esa sentencia yo hay cositas que de pronto no coincidí en las afirmaciones que se hacen, pero dice
claramente el artículo 29 dice valor de los ingresos en especie, ¿cierto? Y dice que cuando son constitutivos de ingresos se determina por el valor comercial de las especies en el momento de la entrega, y dice que si se hace por pago en dinero se determina salvo prueba en contrario por el precio fijado en el contrato. Lo que dice el Consejo de Estado es que cuando se entregan dividendos en especie, se deben realizar fiscalmente por el precio fijado en el contrato, ¿cierto? Coincido y no coincido con este tema. ¿Por qué? Para explicarles el tema. Cuando hablamos de dividendos en especie, ha habido, digamos, una evolución y una aceptación por parte de la Superintendencia de Sociedades, que creo que data como del 2014-2015, donde finalmente aceptaron que sí se pueden realizar aportes en especie, y digamos que de ahí se desarrolló una parte doctrinal bastante amplia. En lo relativo a los dividendos, ya eso estaba contemplado en el Código de Comercio, establecía que se podían hacer dividendos en especie, pero que debía constar la aprobación por unanimidad de todos los accionistas pues en el acta que conste del máximo órgano social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hacen esa serie de decisiones, o sea, que vamos a distribuir dividendos en especie, debe constar en un acta, debe estar aprobado el valor que se le asigna a esas especies y debe estar pues por todos los integrantes. Si eso es así, ese valor que consta en ese acto jurídico es el valor de los dividendos en especie, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? En ese mismo desarrollo doctrinal, la Superintendencia de Sociedades ha dicho que ese valor que se aprueba como dividendos en especie no debe dar menoscabo a los otros accionistas y debe ir en consistencia a un valor comercial y a un método de valoración. ¿Por qué digo eso? Porque uno se encuentra a veces que la persona puede decir, listo, yo voy a dar dividendos en especie, voy a entregarle este local comercial por 200 millones de pesos, ¿cierto? Y eso lo dice el acto jurídico. Pero resulta y sucede que cuando uno va a analizar la esencia, se da cuenta que, por ejemplo, ese local estaba valorado en la empresa en libros, bajo NIF, por ser una propiedad de inversión en 500 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿y dónde estuvo la valoración? O sea, ¿dónde se cumplió como todo ese tema? Y uno ve que la gente pues no lo hizo acertadamente en esa valoración. Aquí lo que pasaría mediante ese fenómeno, o sea, cuando el dividendo en especie se valoró en el contrato, digámoslo así, en el acta, de forma distinta al valor comercial, tendríamos el fenómeno de que fiscalmente tendría ese valor del contrato, y bajo NIF a mí me dicen que lo tengo que medir al valor razonable. Entonces yo sí tendría que dejarlo medido a los 500 millones, pero en dividendos, distinto a aportes en especie, en dividendos no debería existir esa diferencia. O sea, debería ser coherente. El valor que valoran los accionistas para dar en especie debería corresponder a una valoración idónea, y ese sería su valor contable y ese sería su valor fiscal. Entonces no hay aplicación en este caso del artículo 90. Adelante, Hildebrando. Tú estás mirando la primera tanda. ¿Dónde vas? Que no estoy ubicado. Sí, señor. Si quieres, por aquí hay otra, te la paso. Pregúntala. Listo. Preguntan acá del grupo E. Buenos días. Si tengo un ingreso por una demanda civil en Estados Unidos, pero soy residente fiscal colombiano, ¿en dónde, en qué renta cedular debo de declarar este ingreso? A ver, pero la pregunta es, ¿qué calidad tiene la persona? ¿Es residente o no es Es residente? residente fiscal colombiano y Es se ganó residente. una plática por una demanda civil en Estados Unidos. ¿Cómo Ok. debería declarar ese ingreso? A ver, si ese ingreso lo tiene que declarar en Estados Unidos, pagará impuestos en Estados Unidos. Pero es un no residente fiscal en Colombia. Entonces, si es un no residente fiscal en Colombia, él no tiene que declarar en Colombia ese ingreso por una demanda que hizo posiblemente desde Colombia a Estados Unidos. Entonces, Perdón, Hilde, es residente, la firma que es residente fiscal colombiano. es residente. Ok. No, entonces, cuando es un residente fiscal colombiano que tiene una demanda en Estados Unidos, seguramente en Estados Unidos va a pagar impuestos con seguridad, ¿cierto? Entonces, es una renta que si tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, también tiene que pagar impuestos en Colombia.
Y al pagar los impuestos en Colombia, se puede descontar los impuestos pagados en el exterior, que es el artículo 254 del Estatuto Tributario. Entonces, hay que averiguar muy bien si tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, porque es una demanda que está pagando alguna persona natural o alguna entidad oficial de los Estados Unidos. Es un ingreso que seguramente se va a considerar de fuente de Estados Unidos y tendrá que pagar allá. Como es residente en Colombia, también tiene que declararlo en Colombia y se puede descontar los impuestos pagados en el exterior con base en el artículo 254 del estatuto, sin que ese descuento supere los impuestos pagados en el exterior. Y estamos de acuerdo, Hildebrando, que iría en las otras rentas, o sea, él no lo puede colocar en la sección de ganancias ocasionales porque no es un No, elemento no es que una, esté no es una, definido. Ajá, es no perfecto, laboral, es una de renta no acuerdo, laboral. de acuerdo. Pregunta Carmenza, te pregunta Hildebrando, en renta laboral, una persona que laboraba la liquidan y le dan una indemnización por despido sin justa causa por 155 millones. Esa fue la Pero que yo contesté. ok, perfecto. Dice, Miriam Villada, buenos días. Esos documentos soportes para solicitarlos como costos los tengo que transmitir electrónicamente a la DIAN. Bueno, la transmisión electrónica rige a partir de determinado tiempo. Entiendo que es 2022, pero déjame que ya Ángela me está averiguando exactamente a partir de cuándo y ya respondemos esa pregunta. Perfecto, listo. Voy a ir entonces respondiendo otras dos preguntas mías. Dice la siguiente pregunta. Un deportista recibe patrocinios de empresas y también recibe premios por ganar las competencias o estar en los puestos de privilegios según el reglamento de las competencias. ¿Cuál de estos ingresos son ganancia ocasional y cuáles son renta ordinaria? Bueno, Rubén Darío, en el tema de los deportistas, todo lo que tenga que ver con premios está cubierto por el artículo 304 del Estatuto Tributario, que claramente los define como ganancia ocasional. Entonces, esos tendrán que declararse como ganancia ocasional. Todo lo demás que recibe, incentivos, dotaciones a veces especiales, patrocinios, sean en dinero o en especie. Si son en dinero, pues al valor del dinero, y si es en especie, al valor comercial. Deberán estimarse y en este caso entonces tendrán que entrar dentro de las cédulas, dentro de las rentas cedulares, como una compensación por servicios personales. Entonces ya dependiendo de si tienen o no costos asociados, pues ya tú lo tomarás como las rentas de trabajo o dentro de las rentas no laborales. Hace otra pregunta aquí Rubén Darío y dice, en una sucesión ilíquida se puede actualizar el RUT del causante y el RUT del representante de la sucesión para poder presentar la declaración de renta del causante. Bueno, en esta parte es muy importante tener claro lo que yo les decía cuando tocamos ese tema, y es que una vez la persona fallece, esa persona ya no puede firmar su declaración de renta, ¿cierto? Entonces, en este caso es necesario acreditar esa representación de la sucesión ante la DIAN, ya sea en calidad de albacea, de heredero con administración de bienes o de curador de la herencia. Este tema se formaliza ante la DIAN, uno solicita una cita. Ellos, si por ejemplo todavía no se ha, digamos, no se ha iniciado el proceso de la sucesión ante la notaría o el juzgado, lo que se hace es que esos herederos se ponen de acuerdo, firman un documento, dicen que esta persona va a representar la sucesión ilíquida y en la cita con la DIAN se le entregan pues los documentos para que ellos a la persona que va a representar le coloquen la calidad de, creo que es la 22 que representa a terceros, y ya en el RUT de esa persona natural se actualiza de que no la firma ella, sino que la firma el albacea o la persona pues que la vaya a representar. Entonces, este proceso sí o sí se tiene que hacer ante la DIAN y por eso se recomienda que se haga con el tiempo requerido porque es a través de citas. Te voy a mandar acá en el chat un paso a paso de los documentos que te pueden solicitar. Adelante, Hilde. Con respecto a la pregunta de Miriam del documento soporte, los obligados a facturar electrónicamente desde el 2 de agosto del 2022
están obligados a transmitir el documento soporte de manera electrónica, ¿cierto? Como requisito para tener la deducción. Entonces, por favor, tengan en cuenta pues ese detalle que pues, está preguntando Miriam. Hay una pregunta que tiene aquí también Carolina. Dice, en la tanda número 2, Alessandra, una persona natural que tenga costos y deducciones haciendo documentos soporte de servicios por otras personas naturales no obligadas a declarar, deberá pedir la seguridad social para el soporte de la deducción. Recordemos, a ver, todas las personas naturales independientes que prestan servicios personales están obligados a hacer aportes a la seguridad social sobre valores devengados superiores a un salario mínimo mensual, aunque sea bruto. O sea, cuando a mí me hacen una factura por prestación de servicios personales por un valor igual o superior a un salario mínimo, esa persona está obligada a cotizar a la seguridad social. Significa lo anterior, que para poder soportar los costos y gastos de esa persona que me prestó el servicio, necesito pedirle los soportes de los aportes a la seguridad social. Hay otra pregunta, Hildebrando, aquí para ti y dice, buenos días para los docentes universitarios que dentro de sus actividades tienen estipuladas horas para investigación y así está expreso en el contrato, ¿pueden acceder al 25% exento por ese concepto? Recordemos que los profesores de universidades públicas, tienen gastos de representación exentos por el valor del 50% de sus ingresos, ¿cierto? 50, no es 25, sino 50. Y segundo, si dentro de ese pacto de remuneración se pactan unas horas que son para investigación, no importa el concepto, lo importante es que tenga la calidad de profesor de universidad pública para tener derecho al 50% de gastos de representación exentos sin superar el tope de los 5.040 VT. Listo, perfecto. Voy a responder aquí dos preguntitas. Dice, buenos días, un extranjero residente colombiano porque cumple la permanencia, está obligado a declarar por los ingresos de fuente nacional y fuente extranjera y patrimonio poseído en el país y en el exterior. Los topes son los mismos que utilizamos para los colombianos residentes en el país. Sí, recordemos que lo único que se analiza de forma distinta al momento de, o sea, que tiene relación con la declaración de renta es al momento de definir la residencia, que se analiza de forma distinta para el natural nacional colombiano o para el extranjero. Pero después de que tú decidas de qué es residente o no residente, entonces llegamos a una conclusión muy importante y es que cuando estamos frente a ese extranjero residente, la conclusión es que al final él tendrá que declarar que los ingresos de fuente nacional y extranjera, el patrimonio poseído en el país y en el exterior, es decir, fuente mundial. Entonces, sí, la respuesta es, ese residente sí tiene que declarar aquí en Colombia, formulario 210, fuente mundial, tanto en los ingresos como en el patrimonio. Ahora, al momento de definir si tiene que declarar o no tiene que declarar, ya resulta irrelevante que él sea extranjero o sea nacional, porque ya lo que interesa es separarlo en residente o separarlo en no residente. Entonces, como él es residente, te tienes que ubicar en esta tablita donde los requisitos que para declarar sí tienen que ver con los topes de consignaciones, de consumos, de ingresos, de patrimonio o ser responsable de IVA. Ya no viene todo el tema de los ingresos, si tuvieron o no retenciones, que es el tema que interesa para los no residentes. Entonces, en este caso, sí tienes que analizar el cumplimiento de los topes. Otra pregunta que me hacen es, una persona natural vive en Brasil porque trabaja en el consulado. Este funcionario es residente en Colombia para efectos tributarios y sus ingresos, ¿qué tratamiento se le deben de dar? Bueno, recordemos que ahí en el artículo 10, lo que dice el numeral 2,
es que se considera residente de Colombia aquel que con su relación con el servicio exterior del Estado colombiano esté haciendo un trabajo de relaciones diplomáticas y consulares. Entonces ahí está el tema de los cónsules. Cuando una persona es cónsul en otro país, esa persona es residente aquí en Colombia si está exento de tributación en el país en que se encuentra en misión. Entonces tú lo que tienes que revisar con esta persona es si ese cónsul de Brasil, allá en Brasil se encuentran sus ingresos exentos, entonces se convierte en residente fiscal colombiano. Y si él te dice no, yo sí tengo que pagar aquí en Brasil, entonces ya su análisis para efectos de la residencia fiscal se va por el numeral tercero y no por la regla especial del numeral 2. Hay aquí otra preguntita, Hildebrando, te la voy a leer, de Doris Giraldo con pérdidas. Dice, buenos días, en la declaración de un no residente, año grabable 2021, se omitió llenar el renglón 32 de pérdidas. Para la declaración de renta del 2022 se va a compensar parte de esas pérdidas. ¿Se debe corregir la declaración del 2021 para poderlas compensar? Yo considero prudente corregir esa declaración de renta porque la DIAN me va a decir, ¿usted cómo me está solicitando la deducción de pérdidas teniendo en cuenta que en su declaración del año anterior no están informadas esas pérdidas? Entonces, a ver, norma general, pues yo visualizo la pérdida en una declaración de renta cuando los ingresos son inferiores a los costos y los gastos. Entonces, ahí hay una pérdida. Entonces, yo en esa declaración muestro la pérdida. Entonces, esa corrección me parece muy importante, es una corrección simple sin sanciones, colocar la pérdida para poderla arrastrar con más propiedad en el año siguiente. Pero lo mejor es mostrarla. Yo recomiendo que sí, corrija la declaración, muestre la pérdida para que se la pueda tomar como deducción en el año siguiente. Perfecto. Y hace otra pregunta, Carolina, relacionada con Airbnb. Dice, ay, perdón que se me perdió. Una persona que subarrienda apartamentos para Airbnb y los ingresos son importantes, ¿debe mostrar algún tipo de activo intangible en el patrimonio, usufructo? Sí, a ver, una persona que subarrienda, estoy entendiendo la pregunta de que los apartamentos no son de ella, son de propiedad de un tercero, ella los toma en arriendo y los subarrienda a terceros. A mí me parece que ella no es dueña de ningún intangible. ¿Cierto? Correcto, sí, Ella señor. no es dueña de ningún intangible porque eso no es de ella los tomó en arriendo y tiene derecho a subarrendarlos. O sea, me imagino que tiene una autorización de su arriendo. Ese es el requisito más importante a demostrar para poderlo subarrendar. No tiene que registrar ningún intangible. Así es. Pregunta Miriam Villada, si la persona natural no está obligada a facturar electrónicamente y va a solicitar costos y gastos de otra persona natural, estos deben estar soportados con documentos soporte y haberlos enviados electrónicamente. Esa fue la que yo respondí ahorita. Tú la habías hecho ya. Listo. Pregunta Dora, mira este caso Hildebrando entre los dos. Dice, si en una sucesión ilíquida no se ponen de acuerdo de quién será el representante ante la DIAN, ¿qué se debe hacer para firmar la declaración? Yo me invento la firma de uno de ellos. O sea, casi que es un golpe de Estado, pues, para que me lo entienda. No, Es Hilde, pero menor, es que ellos piden el documento autenticado pues, pero lo piden ¿cuándo? Cuando van a solicitar. para poder registrar quién va a representar la sucesión ilíquida. Ellos piden que sea firmado y autenticado por todos los herederos. Y entonces, en caso de que no se pongan de acuerdo, ¿quién? Pues yo creo que eso les imposibilita el ¿Y por qué no cumplimiento de las nombran a un obligaciones tercero? ¿Por formales. qué no nombran un apoderado? Yo pienso que en ese caso es lo que ellos deberían hacer, o sea, si entre ellos hay discusiones, hay pleitos, creen que con el tema de la declaración de renta pueden hacer algún tema, pues digamos que vaya en detrimento patrimonial de alguno de los herederos, me parece muy sano lo que Hildebrando está diciendo, que no sea ninguno de ellos, sino que nombren a otro representante por fuera, digamos, del grupo familiar o de los que son los herederos. Sí, sí. Porque si no lo organizan, digamos que ahí tendrían un problema de que no podrían cumplir esa obligación formal. Así es, me parece a mí que sí.
Bueno, aquí, a ver, yo sí hay más preguntitas. Miriam dice, Alexa, la DIAN no sabe quiénes son los herederos, tiene que ser la persona que la persona demande la elección. Sí, Miriam, pero me parece un tema pues muy riesgoso uno ir a registrarse como heredero y después pues que haya un problema y digan usted declaró por menor valor la herencia para hacer, digamos, cierto, algún tema. Entonces, Sí, sí, sí. sí, Me parece que es mejor nombrar a un tercero para evitarse todos los dolores de cabeza. así es. Bueno, pregunta Carmenza, una persona natural en su cuenta bancaria posee 50 millones. Es socia de una persona jurídica y en el año prestó en varias ocasiones a la persona jurídica para cubrir el sobregiro de esta sociedad. La sociedad le devolvió a ella lo prestado. En el año aparece con 200 millones de consignación por este hecho. ¿Cómo se reporta este ingreso a la persona natural, dado que fue un préstamo y no un ingreso? Porque se retiraba y se ve que más tardar a la semana se lo devolvían y nuevamente quedaba ella con el saldo de 50 millones en su cuenta. Yo pienso que eso se puede probar muy fácilmente a través de la contabilidad de la sociedad. O sea, la sociedad está consignando un cheque de su socio o de alguna persona y se lo está devolviendo y luego se lo vuelve a prestar y se lo devuelve para cubrir los sobregiros. La contabilidad de la empresa es suficiente prueba para demostrar que esa persona, esas consignaciones no son producto de ingresos obtenidos, porque no, yo no puedo tener un registro de ingresos recibidos para terceros, yo no puedo tener ninguna otra información distinta de poder probar con documentos soportes contables de que la sociedad recibió de sus accionistas, de sus socios, un préstamo temporal que se lo pagaron y que se lo volvió a prestar en el transcurso del tiempo. Perfecto, Hildebrando. Aquí tenemos una aclaración que me parece importante que hace Marcela, permíteme, dice, para complementar la respuesta de Miriam Villada, si el comprador no está obligado a facturar electrónicamente, el documento soporte no se debe transmitir electrónicamente. Sí, eso lo dijimos ahorita en la respuesta, no se debe transmitir electrónicamente, pero sí debe tener una resolución de facturación solicitada a la DIAN para hacer el documento soporte impreso y tenerlo entonces si la DIAN se lo llegare a solicitar. Bueno, yo creo que aquí Miriam dice que hizo una pregunta a las 9:20. Permíteme, Hildebrando, verifico y ya con eso entonces terminaríamos el tema de las Miriam preguntas. Arango está pidiendo que si puede preguntar. Miriam, el de las 9:20, bueno, listo, sí, qué pena, ese no lo había visto. Pregunta sobre sucesiones versus sentencia del Consejo de Estado. El valor de los bienes tomados en cuenta para la liquidación de la sociedad conyugal y la herencia. Es el que vienen declarando el causante y la cónyuge, el valor de los avalúos ajustados o el valor comercial. Tengo diferencia con una notaría por cuenta de su interpretación del artículo 90. Bueno, Miriam, mira, ¿qué pasa? La misma interpretación de la notaria es la que había tenido, en mi punto de vista, erróneo la DIAN, ¿cierto? Porque el artículo 303 del Estatuto Tributario, ¿qué es lo que te está diciendo? Debes de tomar para ese valor, para la liquidación de la sociedad conyugal, el valor que tenían esos bienes el año anterior en esa declaración de renta que presentaba la persona, ¿cierto? Y si hubo bienes adquiridos posteriormente, pues se toma el valor de esos bienes. Entonces, ese artículo 303 ya está definiendo la forma de valoración de esos bienes que en la mayoría de los casos estará muy por debajo del valor comercial. Pero esta sentencia lo que aclara es que efectivamente lo que hay en este tipo de casos, en el caso de herencias, en el caso de aportes, en el caso de reembolso de aportes en sociedades, de dividendos en especie, lo que ha buscado el legislador es, digamos, efectivamente hay una enajenación, pero es darle como esa tranquilidad de conservar ese costo que había en manos del anterior, porque realmente no hay una intención de que haya una operación con un precio, ¿cierto? Con un precio. Entonces, como no hay precio, no se puede hablar de valor comercial a la luz del artículo 90. Entonces, nosotros siempre habíamos dicho, prevalece el artículo 303, pero la DIAN dice que debe aplicarse el artículo 90. Hoy con la sentencia tenemos todas las herramientas de decir, venga, que es que este no es un acto donde hay precio de enajenación, no estamos frente a una venta, en este caso tuyo tampoco estamos frente a una venta. Entonces creo que si bien en la sentencia no se analiza esa circunstancia
particular, que es el caso de una liquidación de sociedad conyugal, sí tenemos los elementos necesarios para decir de que no es una operación en la cual digamos que hay una contraprestación y por lo tanto no se puede hablar de precio de enajenación y que por lo tanto también se le debe dar prevalencia al artículo 303 como norma especial. Por aquí tenemos 4 mensajitos. Dice Miriam, me dicen que como máximo se debe hacer la liquidación con avalúos a la fecha. No me aceptan el año anterior. No. A ver, el artículo 303 es muy claro. ¿Cuál es la base para hacer las sucesiones? El valor declarado en el año inmediatamente anterior. Listo. Total, así es. Total. María, sí, y mira, Miriam, eso es un tema yo tuve un tema con un reembolso de aportes, donde también el notario se nos quería parar en la raya porque el reembolso de aportes era a través de un bien inmueble y cambiamos de notario. Así de sencillo, o sea, porque no, es que él no tiene por qué regular aquí la parte tributaria y está totalmente errado. Entonces, al final lo que nos tocó fue, porque también nos estaba exigiendo en este caso avalúo. Por acá me dicen que hicieron una pregunta a las 9:42. Voy a buscar Hildebrando esa y daríamos entonces por terminado. 9:42. Dice Mari, buenos días. Si una persona tiene residencia fiscal en los Estados Unidos y allí presta unos servicios logísticos a una empresa de Colombia de exportaciones, el pago del servicio lo consignan en la cuenta colombiana. ¿Qué retención se le debe practicar? Entonces, la persona es no residente para efectos colombianos. Dice que está prestando unos servicios logísticos. El servicio logístico me imagino que es de coordinar, porque dices que es una empresa exportadora colombiana, coordinar quién recoge, coordinar la aseguradora, coordinar la agencia aduanera. Entonces, pero el servicio él lo está prestando desde Estados Unidos. Entonces, en este caso, la empresa colombiana no tendría por qué hacerle retención en la fuente, porque no es un servicio técnico, no es asistencia técnica, es un servicio personal y se está prestando en los Estados Unidos, ingreso de fuente extranjera, entonces no tiene retención en la fuente. Bueno, entonces yo creo, Hildebrando, que, bueno, María Victoria, le damos aquí la oportunidad, me acabo de mandar otra preguntita. Ya la voy a leer, Hildebrando. Dice María Victoria. María Victoria, no la encuentro. Me dices que hiciste una a las 9:18, pero no la veo a las 9:18. Si la puedes volver a enviar, por favor. Dice María Victoria. En una escritura de compraventa de inmueble se adquiere la nuda por 240 millones y se entrega gratuitamente el usufructo a la madre. ¿Cómo se declararía en cabeza de las dos? Entonces compraron un inmueble, la nuda se adquirió por 240 y se entrega gratuitamente el usufructo a la madre. Bueno. Yo le doy esa respuesta. Dale, Hildebrando. Vea, hay un usufructo que se está entregando de por vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están comprando la nuda y le donan a la madre mientras que viva el derecho de usufructo. Entonces, esa donación del usufructo de por vida no se mira con un 5% anual, sino el valor total es una ganancia ocasional. Perfecto. Eso está en el artículo 303, en la parte final, donde es una renta vitalicia. Numeral 11. ¿Cierto? Numeral 11. Entonces, el valor total de la nuda propiedad, que debe ser, si la hicieron por el avalúo catastral o el valor comercial, el 30% es la nuda y el 70% es el derecho de usufructo. Y ese derecho de usufructo va a ser ganancia ocasional para la madre. ¿Cierto? Es muy importante que la pregunta sí sea así, porque es que lo normal de un bien es que la madre es la dueña, le vende la nuda al hijo y ella se queda con el usufructo hasta que muera. Eso es lo que normalmente se hace para evitar ganancias ocasionales cuando la madre fallezca, para que la ganancia ocasional se consolide en cabeza del nudo propietario. Es que al parecer es una hija Hilde, o sea, ella compra el bien inmueble y le entrega el usufructo a la madre.
Entonces, es una donación por el valor total del 70% del valor comercial del bien o el 70% del avalúo catastral si lo hicieron por el avalúo catastral. Exactamente, o sea, en ese acto donde ustedes tienen la compra del bien inmueble, se establece el precio, ¿cierto? El precio por el cual van a adquirir ese bien. Entonces, el valor base es ese precio que Hildebrando les está diciendo, el 70% sería el valor de la donación que recibe la madre y la hija, que es la que se quedó con la nuda, solamente va a adquirir el 30%. Bueno, entonces yo creo, Hildebrando, que hemos culminado nuestra jornada eh, Bueno, por este día. Muchas gracias a todos. esperamos que todos hayan quedado satisfechos y por lo menos llenos de preguntas, porque si no quedaron llenos de preguntas, pues el aprendizaje fue en vano. Listo. Se Bueno, puede mil resolver gracias. mañana, o sea, esas preguntas en el ejercicio se pueden resolver mañana, o sea que mañana vamos a tener la oportunidad pues de ver a estas dos chicas aplicando toda esta teoría que vimos en el día de hoy y dónde hay restricciones, dónde no hay restricciones y qué hay que tener en cuenta pues en cada uno de los detalles. O sea que mañana vamos a concretar todo lo aprendido en el día de hoy. Así es. Muchas Muchas gracias gracias a a todos todos. y un feliz día. Feliz día para todos. Los esperamos mañana bien puntuales, 7:30 de la mañana. Hasta luego.